Hola a todos, soy Andrea Morales, autora de Crónicas del Mar, y la Andalucía Reader.com me ha invitado para hablar de piratas. Antes de nada quiero decir que la piratería existe pues desde que existen los barcos y se puede llevar a cabo el saqueo marítimo. Sin embargo, cuando pensamos en piratería solemos pensar en la piratería de acorde al siglo XVIII, es decir, la edad dorada de los piratas, es decir, piratas del Caribe. Y es que la piratería es un término muy amplio porque en él se abarcan todo acto delictivo que se comete en mar abierto, es decir, la venta de patentes de corso es piratería. Lo que sería, por ejemplo, el secuestro de personalidades y pedir un rescate sería piratería, evidentemente en mar abierto. Asesinato, que es el mayor acto delictivo, pues también sería piratería. Navegar bajo falso pabellón, es decir, bajo una bandera que no es la tuya. Por ejemplo, navegas bajo bandera británica, pero tú no eres Francis Drake. Eso también es piratería. Y por supuesto, pues lo que es la intercepción de un barco y saquear toda la mercancía, luego comerciar con ella o pues quedártela, eso ya como tú vayas viendo, también es piratería. Y en este caso la piratería, que es un acto bastante cruel, y la vida del pirata, que es una vida bastante complicada, a partir del siglo XIX, con la llegada del romanticismo, pasa a ser una idea bastante bucólica, porque el romanticismo permite verlo desde un prisma muy diferente. De repente surge la figura del pirata pues como más bien un héroe. Una persona que es seductora por naturaleza, que va en contra de los ideales de la sociedad, que no está de acuerdo con las normas impuestas y que se dedica a surcar los mares en busca de libertad. Y esto, por ejemplo, que podríamos verlo más o menos en la figura de Will Turner en Piratas del Caribe, también podemos verlo en Sandokan, que era un príncipe de Borneo al que los británicos quitan del trono y desde entonces se echa al mar y su lucha es contra los británicos. Pues eso, por antonomasia, va a ser la figura del pirata que tenemos hasta día de hoy. Entonces, el pirata como tal, que nosotros vamos a concebir como que es un pirata, no es un pirata de lo que era antiguamente, por así decirlo. Y en la literatura esto pues queda fuertemente patente, como ya lo he dicho, por ejemplo está en Sandokan, pero por ejemplo también lo vamos a ver cuando en 1881 aparece la novela de La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, que en este caso sí que encontramos que John Silver el Largo es bastante cruel y se habla del capitán Flint, que también es bastante cruel, pero seguimos viendo cierta romantización. Y es que durante todo este periodo es lo que va a haber y a día de hoy es lo que hemos prácticamente mamado y seguimos conservando. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, con la llegada de Peter Pan y Wendy, sí que encontramos a un Capitán Garfio que es un poco más cruel de lo que veíamos antiguamente, porque al final es un señor sin una mano que intenta matar a un niño, y eso tampoco es que sea muy heroico que digamos. Dejando esto de lado, sí que hay que decir que La isla del tesoro ha marcado un antes y un después dentro de lo que son las novelas de piratas como tal, porque ha traído a nuestros tiempos, pleno siglo XXI, adaptaciones como por ejemplo viene siendo El planeta del tesoro de Disney, que cuenta la misma historia pero un poco de ciencia ficción, y luego por otro lado nos vamos a encontrar con Black Sails, que es una serie que voy a mencionar mucho y que voy a recomendar porque narra las aventuras del capitán Flint y de John Silver el Largo, incluido Billy Bones, antes de que suceda la historia que conocemos por parte de Robert Louis Stevenson, es decir, antes de La isla del tesoro como tal. Para el tema de documentación, yo siempre recomiendo leer novelas de lo que vayas a escribir. En este caso, si vas a escribir sobre piratas, tienes que leer novelas de pirata, pero también es muy importante informarse como tal. Y para eso he traído 3 novelas, o en este caso 3 obras, bueno, una es una novela, 3 obras que a mí me han funcionado muchísimo. Una de ellas es la de Zoe Valdés, que es Lobas de Mar, que esta sí que está novelada, y trata sobre la vida de Anne Bonny y de Mary Red, que son las 2 mujeres piratas de este lado del charco, las que más se conocen, y cómo es la vida, cómo acceden a la piratería y cómo se desarrollan sus aventuras.
Por otro lado tenemos a Stuart Robertson, que es una maravilla porque su novela, que no es una novela, más bien es un recopilatorio de biografías con muchísimas fuentes. Se llama La vida de los piratas y básicamente lo que habla es pues cómo es la vida de los piratas, es decir, qué es lo que comían, qué armamento utilizaban, cuáles eran las enfermedades más comunes, cómo era navegar, cómo era la justicia y cómo era la Marina Real que iba contra ellos, cuáles eran las leyes que los perseguían. También hay un apartado biográfico, creo que de algunas personalidades, y recuerdo que sí que traían muchísimas fuentes de, por ejemplo, juicios que se llevaban a cabo contra los piratas, cosa que a mí me sirvió muchísimo. Y también está bastante bien, es muy completo, no vamos a mentirnos. Y luego, por otro lado, estaría Daniel Defoe, que a Daniel Defoe sí que se le conoce porque escribió Robinson Crusoe. Y en este caso, el libro que vengo a daros como ejemplo es Historia General de los Piratas, que esto sí que es un cúmulo de biografías de piratas importantes, como por ejemplo Anne Bonny, Mary Red, también sale Edward Teach, que es conocido como Barba Negra, y alguno más, ahora mismo no sé si sale Calico Jack Rackham, sé que salen bastantes, pero ahora mismo no recuerdo todos los nombres. Para el tema de documentación desde el punto de vista visual, ya que yo sí que me inspiro mucho visualmente y me sirve mucho para documentarme y poder centrarme y poder escribir mejor, he de decir que Piratas del Caribe no es la mejor opción. Y en este caso sí que la voy a contraponer con Black Sails, porque es una serie muy buena y que creo que sí que puede servir mucho. Piratas del Caribe, el problema que tiene... bueno, tiene muchos problemas. Entre ellos vamos a empezar uno por uno. Más bien, entre ellos los barcos. Tiene barcos que son enormes. Y cuando hablo de barcos enormes son barcos muy grandes. Barcos que no utilizaban los piratas. Los piratas solían utilizar dos tipos de barcos: balandras y bergantines. Las balandras tienen un solo palo y los bergantines tienen dos. Evidentemente había algún barco que era más grande, pero lo ideal para la piratería era tener barcos muy pequeños y barcos muy ligeros, porque al tú abordar a un navío enemigo o un navío mercante y llevarte su carga, si no matas a la gente o si no haces estallar el navío, lo que intentas es huir con rapidez. Y si es un barco muy grande, un galeón, que tenga mucha infraestructura y que pese mucho, si encima le añades la carga que pesa todavía más, pues evidentemente esto es imposible, te van a acabar pillando fijo. Así que sobre todo eran balandra, bergantines y alguno quizás más mayor, pero poco más. Se buscaba la huida fácil. Luego, por otro lado, creo que Piratas del Caribe es una de esas películas que muestra muy poco la crudeza de lo que era el mundo pirata, de lo que era la vida del marinero como tal. Black Sails, sin embargo, sí que muestra muy bien esto, porque al final encontramos momentos que no te los llegas a plantear. Yo creo que nadie, o sea, cuando pensamos en Piratas del Caribe no pensamos... bueno, ¿y qué tal? O sea, ¿qué sucede ahí en el día a día? Porque esta gente, ¿vale? Que está de aventura en aventura, que ahí están pues Elizabeth Swann y Will Turner pues pelando la pava, que si Jack Sparrow va contra Barbossa y un mono, que sí, que yo lo entiendo, pero ¿qué pasa en el día a día? Pues en el día a día a veces podían pasar cosas como que de repente no hubiera aire, no hubiera ni un soplo de viento y el barco se quedara literalmente quieto, estático en el mar. E imagínate que solamente tienes pues un par de toneles de agua dulce y que el viento no va a volver en 15 días y de provisiones vamos escasitos. Pues esto sí que era real y suponía un grave problema, porque eso significaba que si no volvía el viento te ibas a morir de inanición o de deshidratación. Y estamos hablando de barcos en los que mínimo 30 hombres seguro que había, máximo 50. Es decir, que eran tripulaciones que precisamente pequeñas no eran. Esto evidentemente, pues eso, en Piratas del Caribe no se ve, pero en Black Sails sí. Otra cosa que por ejemplo sí que le reconozco a Black Sails es que muestra la figura de Anne Bonny. Otra cosa que en Piratas del Caribe, aunque sí tenemos a mujer pirata como tal, a Elizabeth Swann, al final es una mujer que venía de una clase pudiente y bueno... no sé, es maravillosa Elizabeth Swann y es maravillosa Keira Knightley, pero creo que esto lo representa también muchísimo mejor Black Sails. Es decir, que para recomendación visual, esta serie sin lugar a dudas.
En cuanto a lo que vienen siendo los juicios, hay que decir que Black Sails también los tiene muy bien representados y Piratas del Caribe, pues pero una cosa que sí que le concedo es que, por ejemplo, en la primera parte, en La Maldición de la Perla Negra, sí que se ve muy bien esa persecución que hay contra la piratería, y es que aparecen 2 cadáveres colgando con un mensaje de piratas, estáis avisados. En fin, la vida muy dura. Vamos dando paso a las curiosidades, y es que en Piratas del Caribe también se habla del código pirata, hace muchísima referencia a ello, y el código pirata como tal pues no existía. Sí que existían diferentes códigos, es más, cada capitán tenía su propio código para su tripulación, eran como una especie de leyes. Y el que más se conoce es el de Bartholomew Roberts. Y Bartholomew Roberts además es un pirata que se conoce bastante porque de normal, que luego voy a hablar de la alimentación, de lo normal los piratas solían consumir ron, porque el agua al final se pone mala, pero el ron, pues como es alcohol, pues no se pone malo. Entonces se consumía ron. Y hay que decir que Bartholomew Roberts lo único que bebía era té. Era un señor, pues no sé, pues muy on point, porque lo único que bebía era té. Mis dieces. Volviendo al código. El código de Bartholomew Roberts tiene una serie de leyes y a mí un par de ellas me parecen muy curiosas. Hay algunas que son muy básicas, como por ejemplo que evidentemente todos tienen a su disposición, todos los marineros, el agua y el ron, y que pueden beber cuanto quieran, mientras que no haya racionamiento, es decir, mientras que no haya un momento que digamos no podéis beber porque tenemos un serio problema, y es que si no nos lo acabamos y nos morimos aquí todos de deshidratación. Luego también hay otras cosas normales, como por ejemplo hay un fondo común, y de ese fondo común sale el dinero para el marmitón, que es el cocinero, para el cirujano, para los músicos, porque sí, sorprendentemente en el código de Bartholomew Roberts se le da a los músicos un día libre, y de ahí cobraban los músicos. Yo no entiendo por qué llevaban músicos, no os voy a mentir, esto no lo entiendo, yo qué sé, serán gustos personales, pero una cosa que sí que me llamó aún más la atención de los músicos es que si alguien quería abandonar la piratería tenía que pagar, o sea, tenía que haber pagado en el fondo común 1000 libras. Si no habías dado 1000 libras al fondo común no podías irte del barco. Una vez que lo hubieras pagado, entonces ya haz con tu vida lo que quieras, pero mientras tanto tenías que haberlo pagado. Otra de las cosas que me sorprendió mucho era que existían las indemnizaciones, por así decirlo. Si un marinero perdía un ojo, perdía una mano, perdía una pierna, se le iba indemnizando con dinero de ese fondo común en relación a el miembro que hubiera perdido. Por ejemplo, un ojo, pues a lo mejor te daban 200 libras, una mano 800, un pie pues a lo mejor también eran 800, no me sé las cifras exactas, pero sí sé que por ejemplo 800 libras es una de ellas. Otra cosa importante es que no se permitía los juegos de azar en el barco de Bartholomew Roberts, es decir, no estaban permitidos el juego de dados ni el juego de cartas, algo que sí sucede por ejemplo en el holandés errante de la tripulación de Davy Jones. Juegan constantemente a los dados. Sin embargo, aquí se evita porque ocasiona peleas, evidentemente. Y lo que menos quiere el capitán es que toda la tripulación se líe a darse de hostias y al final acabe aquello como el Rosario de la Aurora. Otra cosa que también estaban prohibidas eran las mujeres. Las mujeres no podían subir a los barcos y no podían ser piratas porque era malfario. Y esto también se dice en Piratas del Caribe, cuando entra Elizabeth Swann en el barco, cuando es pequeña, se dice como llevar a una mujer en el barco es malfario, y es que literalmente era malfario para esta gente, o eso creían ellos, porque decían algo así como que si la mujer subía en el barco les iba a coger una tempestad de la leche y los iba a hacer naufragar fijo. Tampoco estaban permitidos los niños, sorprendentemente. También hay que decir que las mujeres no es que fueran malfarios, es que una mujer en un barco con 30 hombres evidentemente iba a haber problemas e iba a acabar mal siempre para la mujer. Se iban a acabar peleando entre ellos por ella iba a sufrir alguna violación seguramente, en fin, que todo iba a acabar muy mal. Entonces se evitaba que las mujeres subieran a los barcos. Es más, Mary Red consigue acceder a este oficio, por así decir, de pirata, porque al principio se traviste de hombre, va vestida de hombre y utiliza el nombre de Mark, y nadie sabe que Mark no es Mark, que Mark es Mary.
Anne Bonny, sin embargo, no tiene este problema porque, bueno, tiene un lío amoroso con Calico Jack Rackham y... ¡uf! Madre mía. El tema de la alimentación, lo que quizás no se sabe es que la base de la alimentación pirata, aparte de ser lo que viene siendo carne en salazón, que esto sí que se conoce, también eran las galletas. Y cuando hablo de galletas, hablo de galletas que estaban ya como bastante pochas, es decir, que llevaban hechas meses, se compraban en el puerto, y cuando digo meses son meses y meses, estaban más duras, en fin, estaban muy duras, lo suficiente como para que en su interior hubiera bichos, gusanos, etcétera, etcétera, y que para comerla hubiera como opción o bien ablandarlas un poquito o bien antes darle un par de golpes en la mesa para que salieran todos los bichos, porque si no te lo ibas a comer con muchos nutrientes. Luego, la carne seca, el problema que tenía, que era carne en salazón, es que o te la comías tal cual y luego te ibas a hartar de beber agua y ibas a dejar a toda la tripulación sin agua porque no te vea eso, que era como darle un buche al mar. O la otra opción era que la metieran en agua dulce a desalar, lo cual también consumía muchísima agua dulce, así que aquí había evidentemente un problema, y es que el agua dulce se gastaba muchísimo, tenían problemas de racionamiento con el agua. Y bueno, básicamente esa es la alimentación. Luego también hay que decir que llevaban muchas veces ganado dentro del barco para así tener un poco más de variedad, rollo una cabra. Es más, esto también, por ejemplo, sale en Black Sails y a mí me chocó mucho porque recuerdo que literalmente un pirata cometía actos de zoofilia con la cabra y la tripulación se indignaba muchísimo, ¿vale? Es más, creo que había un señor que decía algo así como ¡con la cabra lechera no! Esta es un poco la vida de los piratas. Uno de los temas sobre todo más comentados era la sexualidad, que muchas veces se habla de piratas reyes de la bisexualidad, y creo que esto lo puede decir mucho mejor Puto Miquel que yo, que tiene un vídeo, él es divulgador dentro del terreno de la historia, y tiene un vídeo de hace muy poco que habla sobre precisamente esto, la sexualidad y los piratas. Bastante obvio que hay aquí como un cambio no solamente del pelo o del maquillaje, sino también del encuadre de la cámara y la cámara en sí, porque esta vez estoy grabando con el móvil. La cosa es que yo estaba grabando tan divinamente mi charleta y a los 20 minutos mi cámara dijo me bajo de la vida, Mari Carmen, y a mí me parece muy bien, pero ahora que yo iba a grabar la despedida, porque evidentemente eso no se grabó, la tarjeta SD dice que está dañada, es decir, que ni a mí se me da bien la tecnología ni a la tecnología le caigo muy bien yo. Entonces, dejando esto de lado, pues vengo a cumplir con la función de la despedida como tal. Espero que os haya gustado sobre todo la charla, que yo me enrollo como una persiana. Creo que ha sido un recorrido que no ha estado mal en relación a el concepto de piratería, cómo ha ido cambiando la figura del pirata desde la época del romanticismo en la literatura, cómo la concebimos en la actualidad debido a ello. Algunas curiosidades sobre el tema de documentación, de fuentes escritas, también sobre producciones cinematográficas como es por ejemplo Piratas del Caribe o Black Sails. Y en cuanto al tema de la sexualidad, como he dicho hace 5 segundos y para mí hace un par de días, os derivo directamente al vídeo de Puto Miquel, que me parece que lo tiene explicado chapó, y que va a ser muchísimo más completo que yo esté aquí como divagando y dando mi opinión, aunque he de decir que el roce hace el cariño, pues eso, guiño guiño, codazo codazo. Que muchas gracias por aguantarme. Espero que haya servido de ayuda por si alguien quiere introducirse en el mundo de la piratería o empezar a escribir sobre ello, y sobre todo muchísimas gracias a la Andalucía Reader.com por darme la oportunidad de estar aquí.